Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con Eduardo Rodríguez Huarachi, ex embajador de Chile en Argentina. A ver, y habíamos dejado algo sobre la mesa acerca de las relaciones vecinales que también tienen que ver con esto. ¿Somos muy nacionalistas los chilenos, no? Sin ninguna duda. Y ayer me impresionó, se lo decía fuera de cámara, de ver una estadística respecto precisamente del tema de las Malvinas, en uno de los canales de televisión, que la consulta era más o menos, se apoyaría a Argentina respecto a las Malvinas, entre un 70 y 80% decía que no. Y ahí nada, y 20% sí. Y lo que yo le planteaba es decir, ¿cómo? ¿A qué responde eso? Y este es un tema que a mí me inquieta mucho. Me inquieta mucho en el mundo de hoy. Me inquieta mucho cuando un país como Chile y otros en este mundo internacionalizado, globalizado, se requiere tanto de un buen entendimiento, no solo vecinal, mundial. Y nosotros tenemos un complejo cuadro en el cual yo llamo a que nos hagamos todos una autocrítica. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué la mayoría del público considera que no hay que ayudar a la Argentina en el 75%? Lo mismo ocurrió con Bolivia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué en circunstancias de que para Chile, con nuestra política económica, con nuestra situación en el mundo, es imprescindible tener una buena relación, primero vecinal, y segundo a nivel mundial? Perdón, yo creo que lo que nos falta en esta autocrítica mía es de que haya un plan comunicacional de lo que significan las relaciones internacionales y de lo positivo que son para el país. Cuando uno entra un poquitito a estudiar algo sobre relaciones internacionales, le dicen que en Chile existe esta idea de la hipótesis vecinal 3, que quiere decir que tenemos 3 vecinos, que quiere decir que eventualmente pudiéramos ser atacados por los 3, como casi pasó en la Guerra del Pacífico, y que por lo tanto hay que andarse con cuidado y tener buenas relaciones con los 3. Pero no ha funcionado mucho, porque hoy día usted lo decía, no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. Con Argentina, un buen porcentaje chileno dice no me interesa lo que le pase con las Malvinas, no hay solidaridad por ese lado. Y con Perú tenemos un asunto en La Haya y cada chileno que toma una foto allá es un espía. Y así parecen estar las cosas. Y esto, alguien se preguntará qué tiene que ver con Malvinas. Mucho por la encuesta que usted mencionaba. ¿Cómo ve esa parte? Voy a usar la palabra que le decía al principio, complejo. Hay que hacer el igual vestido, hay que hacer una autocrítica, hay que sentarnos, tenemos que sentarnos a decir ¿por qué ocurre esto? Y le vuelvo a decir en lo que yo creo. Nosotros no tenemos y no produce interés, y esa es responsabilidad de los privados, del gobierno, de los empresarios, de todo, porque un país abierto, con una economía de esta naturaleza, el tener una coyuntura como la que nosotros actualmente tenemos, impide, por ejemplo, de que nosotros materialicemos una integración física más profunda con Argentina. No favorece que tengamos una integración energética con Argentina, que la deberíamos tener. ¿Por qué? Impide, esta es una opinión personal, de que haya mayor inversión en Chile. Un país que tiene, como el nuestro, 23 tratados de libre comercio con 57 países, que significa en cifras 4.200 millones de consumidores. ¿Por qué no vienen más? Esta es teoría mía. Porque un analista, un asesor dice, la atención, Chile es un país responsable, serio, no mucha corrupción, estabilidad política, una política económica clara, crecimiento alto. ¿Y cómo es su situación vecinal? Complicada. Por lo tanto, a su pregunta autocrítica, y tenemos que buscar soluciones imaginativas. Yo creo que nosotros, vuelvo a reiterar, yo opino por mí mismo, con el Perú. Yo soy un partido, con el Perú nosotros tendríamos que tener, y con Bolivia, solucionado. ¿Y cómo? Si no es tan difícil, es volver al espíritu de Charaño. Más Perú. Años 75, 78. Sí, claro, más Perú. A Perú hay que invitarlo de inmediato a la mesa de negociación. No lo hicimos, la verdad. El gran Pedro de Charaña fue el que quedó al margen. Quedó al margen y después cuando, de acuerdo al artículo primero del Tratado del 29, cuando lo llamaron para que emitiera su opinión, dio su opinión que bloqueó en la práctica. Pero mire usted si se actúa con, atención, decisión política y voluntad política. Ya, vamos a eso, decisión y voluntad política. En este caso, juguemos a sacar cálculos. Si nosotros apoyamos a los argentinos en esto de Malvinas, ¿podemos a través de esto flexibilizar un poco algunos temas que están ahí todavía no 100% resueltos, como campos de hielo, por ejemplo, y obtener ganancias a favor de Chile? Yo lo pondría, Carlos, en estos términos, y se lo decía al principio. En términos de política internacional, uno está siempre negociando. Son los intereses de política de Estado, o sea, a lo específico.
Obviamente con Argentina estamos negociando, a mí me tocó el privilegio de negociar, no me gustaría repetirlo, de negociar campo de hielo. La negociación del límite es lo peor que le puede pasar a uno, porque es la sensibilidad llevada al grado extremo, y porque si uno se equivoca, viene la expresión que es la antidiplomacia, o sea, ahí están las concepciones de guerra, de conflicto. Por lo tanto, me siento profundamente orgulloso de haberlo hecho, y que lo que queda, lo que usted, es la delimitación del campo norte, de hielo campo norte, que es algo que viene de acuerdo a los dos países, que no se ha materializado, pero que la comisión mixta lo tiene que realizar. Mi opinión es que se realice a la brevedad posible. No hay que tener temas pendientes con los países vecinos. Ahora, hay que tener un grado de audacia moderada, o como decía Juan Pablo II, la diplomacia moderna es prudencia, pero un poco de audacia. Y nosotros tenemos que ponerle un poco de audacia, porque hay un hecho, y ahí sale la boda, es que tenemos conflicto con los tres países. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que ser imaginativos. Y como yo le decía, son muchas veces más fáciles. Tiene que haber voluntad política y conciencia que en Chile no es una causa que dé apoyo popular o votos. Ya, y en ese sentido entonces lo de Malvinas sí podría servir para eso, para acercarnos, para empatizar más con Argentina. Pero por supuesto, mire, si con Argentina nosotros tenemos que profundizar la relación. Si nosotros no tuviéramos la actual relación en lo comercial, 5.000 millones de dólares, 33% de las inversiones chilenas son en Argentina. Si no tuviéramos ahí esto subrayado, un batallón Cruz del Sur, o sea, 1.500 soldados chilenos y argentinos comandados distintamente por un general chileno y un argentino. Yo vuelvo a la historia, porque la historia es lo que me permite además proyectar el futuro. No hubiéramos imaginado nosotros, si nosotros teníamos la guerra declarada hace 40 años. Eso es lo que hay que profundizar. ¿Y cómo profundizamos? Integración física, integración energética. La integración física nos va a permitir convertirnos en un país de servicio hacia el Asia. Ya, volvemos después, seguimos conversando, ¿le parece? Y usted nos acompaña en su casa, acá en CNN Chile.